What is the greatest sin? Well, what's the greatest command? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Do you realize you've never done that, not 1 second, any day of your life? You and I have never loved the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. We are so full of self. That's why we have more mirrors than Bibles in our house. Someone asked me one time, Brother Paul, what's the greatest sin? And just kind of joking around with them, I said, well, I suppose the greatest sin would be to break the greatest command. The greatest command is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. You've never done that. And neither have I. But Christ always did that. Think about that. Cualquiera que diga que no se puede amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, necesita ser reprendido abiertamente. Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, Joel, Jeremías y Jesús están explícitamente en desacuerdo con Paul Washer. Una lectura correcta de la ley revela que esta es la esencia de la verdadera religión desde el principio. Este es un punto focal de la provocación divina o de la satisfacción divina a lo largo de toda la historia bíblica de la Iglesia. Este corazón es esencial para la identidad judía a lo largo de todas las edades, de la misma manera que la circuncisión era esencial para el pacto abrahámico. Literalmente, uno no puede ser un verdadero judío sin esta experiencia interior de la religión en el alma. Por lo tanto, ilustrativamente, Moisés describió esto como una circuncisión del corazón en Deuteronomio 30, versículo 6. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por supuesto, esta promesa se cumple en Jesucristo. Esta condición del corazón es ahora la esencia del verdadero cristianismo, porque los gentiles se convierten en hijos de Abraham mediante la conversión a Cristo. En consecuencia, a través de una genuina circuncisión espiritual, los gentiles se convierten en judíos característicos a los ojos de Dios, porque Dios no ve como el hombre ve. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Siendo este el caso, no es de extrañar que este mandamiento sea el primero y el más grande mandamiento de toda la ley y los profetas. Este es el mandamiento moral más importante del Antiguo Testamento, porque toda la doctrina de cada pacto del Antiguo Testamento existió para guiar y capacitar a los hombres redimidos a amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Por lo tanto, podemos estar seguros de que es un pecado muy grande torcer el significado de este último mandamiento divino. Un pecado muy pequeño contra el mandamiento más grande equivale a un pecado muy grande a los ojos de Dios. Torcer el significado del mayor mandamiento viola y corrompe el propósito de todos los demás mandamientos, porque el mayor mandamiento está entrelazado con todos los demás mandamientos que se encuentran en todos los pactos que componen el Antiguo Testamento. Para ilustrar esto, Jesús dijo: de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Los profetas y reyes del Antiguo Testamento antes mencionados promovieron enfáticamente la necesidad absoluta de guardar el mayor mandamiento como una cuestión de vida o muerte, mientras que Paul Washer está descalificando atrevidamente incluso la posibilidad de guardarlo, mientras denuncia a aquellos que ciertamente lo guardan, etiquetándolos como herejes que merecen la muerte. Por supuesto, Paul Washer está confundido sobre el texto. Él cree que está hablando de perfección sin pecado. Mientras tanto, cientos de miles de fanáticos de Paul Washer se van con sus conciencias cauterizadas en este asunto de importancia crítica que está vitalmente conectado a la comprensión de la salvación en todas las edades, pactos y testamentos.
La misma cosa que Dios procuró aclarar e iluminar en cada coyuntura crítica de la historia bíblica de la Iglesia está siendo explicada y oscurecida por estas palabras descuidadas de un predicador muy famoso. Paul está interpretando la palabra todo como si significara un amor perfecto sin pecado que se manifiesta en una obediencia perfecta sin pecado de todos los mandamientos de Dios, cuando la palabra todo en realidad indica la totalidad o plenitud del corazón, es decir, que el fuerte deseo de amor poseería completamente la totalidad de la persona consciente, aunque no sea realmente perfecta en la obediencia sin pecado. Tal amor permite a los hombres redimidos entregarse absolutamente al señorío de Jesucristo en el gozo de la obediencia. La singular fraseología del mayor mandamiento del Antiguo Testamento no es engañosa. La elección de las palabras divinas utilizadas para forjar el mandamiento nunca pretendieron confundir a nadie. El mayor mandamiento se comunica divinamente de esta manera única para impresionar en la mente la necesidad de ser conscientemente perfecto en el compromiso de uno con Dios. Es decir, que no estás pecando contra Dios a sabiendas o voluntariamente. O no estás prefiriendo nada antes que Dios a sabiendas o voluntariamente. El lenguaje obliga a los hombres a pensar si están total y completamente comprometidos con Dios. Esto es importante para los pecadores y los santos, pues este requisito divino es necesario para la conversión de los pecadores y la perseverancia de los santos. Los pecadores suelen desear el perdón sin estar completamente comprometidos con Dios en el arrepentimiento, razón por la cual Juan el Bautista rechazó a los judíos fariseos que venían a bautizarse. La multitud que se acercaba pensó que se estaban arrepintiendo en respuesta a la predicación de Juan, porque él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento por la remisión de pecados. Sin embargo, estaban engañados. Juan discernió algo incompleto e imperfecto en su arrepentimiento, por lo que les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, venían al Bautista sin un corazón honesto y bueno con respecto al arrepentimiento del pecado y la fe hacia Dios. Este es un problema recurrente que todos los verdaderos predicadores deben enfrentar en cada generación. La gente intenta arrepentirse y en la forma parecen arrepentirse, pero se acercan a Dios con sus labios mientras su corazón está lejos de Él. Claman sin sinceridad a Dios en arrepentimiento y siguen al Señor con motivos impuros, mientras que personalmente se sienten inocentes y libres de engaño. Reclaman las promesas de Dios con toda osadía e incluso creen en el perdón de Dios mediante la sangre de una expiación, mientras asisten religiosamente a la iglesia y leen regularmente la Biblia. Estas personas están tan seguras de su pretenciosa relación con Dios que discutirían con el Señor en el día del juicio si pudieran. Sin embargo, el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Según Jesús en la parábola del sembrador, los distintos grados de deshonestidad en el corazón de los pecadores son comparables a 3 tipos diferentes de tierra infértil: la de junto al camino, la rocosa y la de los espinos. En conclusión, los pecadores que son los mejores del grupo deshonesto, que también son los más impactados por la predicación del Evangelio, se manifiestan en que no llevan fruto a la perfección. Sin embargo, Paul Washer quiere que los hombres piensen que no necesitan un arrepentimiento bíblico perfecto para ser salvos. Él dice que nadie va a ser salvo si ponemos ante ellos una definición bíblica perfecta, aclarando a los pecadores las características bíblicas perfectas y expuestas para el arrepentimiento. If I go through all the characteristics of repentance in the Scriptures, and I give someone, this is a perfect biblical definition, and these are the perfect expounded biblical characteristics of repentance, and this is what you must have to truly repent unto salvation, no one's going to be saved. So we shouldn't be telling converts that they must have this exquisite, perfect biblical repentance in their life in order to have repented unto salvation, because you don't even have that.
You are growing in repentance. No es extrañar que Paul Washer no citara ninguna escritura para apoyar esta escandalosa declaración. Aparentemente Juan el Bautista pensaba que esto era importante. De la misma manera, como un guarda para la iglesia contra los falsos conversos, el apóstol Pedro denunció el arrepentimiento de Simón como inválido, aunque el hombre estaba recién bautizado como un creyente que parecía estar arrepintiéndose de sus pecados. Al discernir el pecado condenable en el corazón de Simón, Pedro le dijo que se arrepintiera y orara a Dios para obtener el perdón. ¿Por qué? Porque Simón no estaba demostrando las características bíblicas del arrepentimiento que están universalmente presentes en todos los verdaderos creyentes. De acuerdo al apóstol Pablo, un arrepentimiento bíblico incluye obras dignas de arrepentimiento. Incluso cuando los verdaderos creyentes caen en pecado, son llamados a volver a Cristo a través del arrepentimiento en el área de la falta. Y este arrepentimiento es verificable en base a ciertos frutos que se correlacionan directamente con los pecados cometidos en la caída. Por ejemplo, cuando los verdaderos creyentes de Éfeso cayeron en pecado, Jesús los llamó al arrepentimiento de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús habló repetidamente de esta manera a las iglesias desviadas de la provincia de Asia, mientras les daba instrucciones específicas sobre cómo debían arrepentirse, porque hay características bíblicas para el arrepentimiento, al igual que hay características bíblicas para el amor. Así que cuando los cristianos de Éfeso cayeron en pecado, se transgredió su amor por Dios. Este es un asunto del corazón de proporciones salvíficas. Su amor por Dios se volvió característicamente diferente de una manera que era divinamente inaceptable. Por lo tanto, al discernir que su amor estaba mal, Jesús los llamó al arrepentimiento, llamándolos a volver a su primer amor. ¿Sabes qué significa esto? Jesús no dio más explicaciones sobre lo que quería decir debido al mensaje claro de todos los profetas a lo largo de la historia redentora cuando llamaron a los hombres a amar a Dios ante todo y completamente con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Nuestra vida depende de ello. La vida eterna depende de ello. Moisés lo dejó muy claro cuando le ordenó repetidamente a Israel que dijera: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por supuesto, lo que Moisés quería decir con este encargo no era ambiguo. Moisés hablaba de una manifestación de amor característicamente única. Por eso el libro de Deuteronomio explora la plenitud o totalidad del corazón ejemplificada en Josué y Caleb como sobrevivientes del desierto, mientras el resto de sus compañeros perecieron. En otras palabras, Moisés encargó a los hijos de la generación del Éxodo que siguieran el ejemplo de Josué y Caleb, en el sentido de que siguieron plenamente o totalmente al Señor mediante la fe en el Evangelio, mientras que por el contrario, sus padres perecieron por no seguir totalmente al Señor por medio de la credulidad en el Evangelio. Evidentemente, la plenitud o totalidad del corazón para seguir al Señor mientras se enfrentan a obstáculos gigantescos es la prueba de la plenitud o totalidad del amor de uno, lo que da sentido al mandato divino de amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Esta forma única de hablar se convirtió en un lenguaje de referencia para la perseverancia y la apostasía a partir de este punto de la historia redentora. Así que cuando Josué y Samuel encargaron a Israel que amase y sirviese a Dios con todo su corazón y su alma, sabían que el destino de Israel dependía de ello. Pues según David y Salomón, los pactos de salvación eran nulos sin esta característica vital de la religión en el alma de los hombres. Estos hombres santos no estaban desesperanzados porque Israel nunca amaría a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, o que es imposible, sino que estaban desesperanzados por Israel si alguna vez dejara de amar a Dios de esta manera única. Por lo tanto, en el caso de la apostasía de Israel, que resultaba en la dispersión del pueblo entre los paganos, el llamamiento divino para la restauración de esta condición caída fue denominado así por Moisés, Salomón,
Joel y Jeremías. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Aquí se establecen claramente los términos de salvación, restauración, apostasía y provocación. En todos los casos, Dios quería todo el corazón y el alma del pueblo, ya sea en la búsqueda, el servicio o el caminar con Dios, y ciertamente en el amor a Dios. Fundamentalmente esto es lo que significaba ser circuncidado de corazón, que es otra forma de identificar a alguien como verdadero judío a los ojos de Dios. En otras palabras, esta es una doctrina fundamental del judaísmo, y uno no puede pretender ser judío sin este corazón. Por lo tanto, cuando Salomón abandonó el judaísmo bíblico y comenzó a cometer idolatría, se dijo de él, su corazón no era del todo fiel al Señor su Dios. Lo que significa que Salomón no siguió del todo al Señor como lo había hecho su padre David. Como Josué y Caleb en la generación del Éxodo, solo que entre los reyes de Israel y Judá, David era el prototipo de lo que Dios exigía a los judíos. Por lo tanto, cuando los reyes de Israel y Judá inmediatamente posteriores cayeron en el pecado como lo hizo Salomón, los judíos entendieron que esto significaba que el corazón de Jeroboam, Roboam y Abías no era como el corazón de David. En este sentido característico, sus corazones no eran totalmente verdaderos para el Señor. En otras palabras, esto significa que no eran como el siervo de Dios, David, que siguió al Señor con todo su corazón. Por el contrario, cuando Asa y Josafat rompieron el ciclo de apostasía y volvieron al Señor, se dijo de Asa, y Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como había hecho su padre David. El corazón de Asa fue totalmente fiel al Señor todos sus días. ¿Por qué? Notablemente porque bajo su liderazgo los judíos entraron en un pacto para buscar al Señor, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y todo Judá se alegró por el juramento, porque habían jurado con todo su corazón y lo habían buscado con todo su deseo, y fue encontrado por ellos. Este era un hecho bien conocido sobre estos reyes y los judíos que se mantuvieron en el pacto con ellos. Sin embargo, algunos reyes hicieron muchas cosas bien, pero nunca experimentaron este corazón característico de arrepentimiento y fe en Dios. Y obtuvieron lo que merecían en el juicio de Dios hasta la condenación. George Whitefield habría llamado a estos hombres casi cristianos. Por ejemplo, Jehú era celoso para eliminar el culto a Baal de la tierra, pero como no tuvo cuidado de andar en la ley de Jehová con todo su corazón, sucumbió al falso judaísmo de Jeroboam, hijo de Nabat, y pereció en sus pecados. Del mismo modo, Joás, Amasías, Azarías y Jotam hicieron lo que era correcto a los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Lo que por supuesto significaba que hacían lo correcto, aunque no de perfecto corazón. Por el contrario, los que triunfaron con este corazón característico del arrepentimiento y la fe en Dios, como Ezequías y Josías, obtuvieron lo que no merecían en la gracia salvífica de Dios. Ezequías hizo lo que era justo a los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
lo que por supuesto significaba que hizo lo que era justo con todo su corazón o con todo el corazón. Josías hizo lo que era recto a los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, lo que por supuesto significaba que guardaba los mandamientos de Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Además, usted debe saber que esta condición característica del corazón es anterior a Moisés y sobrepasa el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el mundo anterior al diluvio, esta era la irreprensibilidad de Noé. O en el mundo posterior al diluvio fue la irreprensibilidad de Job y Abraham. Literalmente la palabra hebrea traducida irreprensible en estas instancias anteriores da el mismo significado que las palabras hebreas que se traducen intercambiablemente en irreprensible, totalmente verdadero, de corazón entero y perfecto. Y yo argumentaría que la mejor traducción de estas palabras hebreas aparece en la versión KJV como la palabra perfecto. Sin embargo, de manera concluyente podemos estar seguros de que la perfección es la totalidad del corazón, y la totalidad del corazón es la completa verdad y honestidad, y la completa y verdadera honestidad con Dios es la irreprensibilidad, una condición del corazón que se manifiesta en todos los verdaderos creyentes en todas las edades. Por lo tanto, esto se requería de toda clase de judíos en Israel, los reyes, los jueces, los soldados y todos los ciudadanos israelitas ordinarios. Sea pues vuestro corazón totalmente fiel al Señor, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en este día. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Viendo que esto era requerido universalmente de todos los creyentes del Antiguo Testamento, podemos estar seguros de que es requerido de todos los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento, porque el que es menor en el cristianismo es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, la traducción de las palabras griegas asociadas que hablan de totalidad o plenitud como un requisito divino en el Nuevo Testamento a menudo describen la plenitud de lo que se necesitaba en el contexto inmediato a cada verso, utilizando una parte de la oración adecuada, un efecto completo, un suministro completo de lo que falta, un entrenamiento completo en el área de la incompetencia, un equipamiento completo para toda cosa buena de la voluntad de Dios donde está sin hacer, y una restauración completa en cada área de la caída. En todos los casos, la palabra griega plenitud se tradujo para comunicar el tipo específico de plenitud del que se hablaba en cada versículo, aunque la palabra plenitud no se utilizara explícitamente en inglés. La traducción más conocida de esta misma palabra griega plenitud se comunica con respecto al crecimiento humano y la edad física. Los traductores consideraron adecuado utilizar el adjetivo sustantivo maduro o madurez en este caso, mientras que en todos los casos se hablaba de una madurez plena que había sido o necesitaba ser realizada de acuerdo con lo divinamente requerido. Mientras que en otros casos los traductores eligieron un término más genérico para transmitir la plenitud, traduciendo simplemente la palabra griega como completo perfecto, es decir, una culminación de todo lo que faltaba, o una perfección de todo lo que faltaba. Dicho esto, la KJV tradujo esta palabra griega con menos variaciones. Se apegaron a términos más genéricos en la medida de lo posible para mostrar al lector una uniformidad de discurso en lo que Dios estaba requiriendo únicamente de los verdaderos cristianos. El mismo tipo de uniformidad es observable en cómo tradujeron la contraparte hebrea para esta palabra griega de acuerdo a los requerimientos divinos del judaísmo bíblico del Antiguo Testamento, donde la ESV y la NASB utilizan irreprensible o totalmente verdadero, todo el corazón, la KJV utiliza perfecto. Esto simplifica mucho las cosas y dirige al lector a observar una uniformidad aún más amplia de lo que es inmediatamente aparente al leer la ESV y la NASB. Una abundancia innecesaria de variedad podría llevar a malas interpretaciones catastróficas, como la forma en que muchos intérpretes modernos dan la bienvenida a los cristianos carnales en sus iglesias sin ninguna condena. Paul Washer está haciendo lo mismo con la doctrina de la madurez espiritual en el Nuevo Testamento. Por supuesto, recuerdo lo que Paul Washer defendió en el mensaje impactante de la juventud. Recuerdo cómo denunció la existencia de los cristianos carnales.
You know there are youth here that are doing drugs and yet coming to youth group. You know, watching and doing things that are not appropriate for a Christian, and yet they're coming to the youth group, believe themselves satisfied, believe themselves saved, and no one is saying anything except this. They're carnal Christians. They're really Christians, they're just carnal. That was a doctrine that started in a Baptist seminary that is not a Southern Baptist seminary several decades ago. It is not biblical and it is not historical. My dear friend, there is no such thing as a carnal Christian. Me ha quedado claro que Paul Washer ha cambiado. A juzgar por la maldad en Israel que Paul Washer ha cometido sin arrepentirse, es evidente que ha sido trastornado por otros predicadores célebres que él estima mejor que él mismo. En consecuencia, desde hace algún tiempo ha estado desmontando, deshaciendo y contradiciendo muchas de las osadas convicciones que defendió en el mensaje impactante de la juventud. Así que en lugar de condenar directamente a los que ven pornografía mientras se declaran cristianos, los frunce ambiguamente, diciendo que no han llegado al primer escalón del cristianismo. If you have not mastered this, you have not even achieved, you have not even accomplished, you have not even arrived to the first rung of what it means to be a mature Christian. If you are doing this, you've not even made it to the first rung of Christianity. Sorprendentemente, mientras predica contra la pornografía, Paul Washer llama abiertamente cristianos a los malhechores. Argumenta que están por debajo de los estándares característicos de expectativa debidos a un cristiano maduro, lo que significa que él cree que son cristianos inmaduros que aún irían al cielo si murieran repentina e inesperadamente. Paul Washer se niega a condenarlos. ¿Por qué? En vez de eso, los reprendió elocuentemente de una manera oscura que es sorprendente y a la vez inconclusa. Parece que Paul fue trastornado por las enseñanzas modernas sobre infancia y madurez espiritual en los años que siguieron al mensaje impactante de la juventud. Más evidencia de esto se puede encontrar en la enseñanza errónea de Pablo sobre el arrepentimiento, a saber, cuando habló de poner ante los hombres una definición perfecta bíblica del arrepentimiento, exponiendo todas las características bíblicas del arrepentimiento, también dijo lo siguiente. When a person comes to Christ, we can't expect them to have a full-blown, mature repentance. But the Bible describes repentance in so many ways. Yes, it does, but are you expecting a full-blown repentance the very second God begins to work in your heart? Paul cree que un arrepentimiento maduro es claramente irreal para los cristianos recién convertidos. A pesar de que el Señor Jesús condenó abiertamente el corazón malvado y deshonesto de tales hombres debido a su enredo pecaminoso con el dinero, los afanes terrenales y las lujurias mundanas, a saber, su fruto no madura. Yo prefiero la traducción de la KJV que dice, estos no llevan fruto con perfección. ¿Ve usted el peligro en esto? Contextualmente esto sería como si alguien prometiera el cielo al joven rico gobernante de Mateo 19, versículo 16 al 30, simplemente porque era un cristiano inmaduro. ¿Recuerdan en respuesta a su pregunta sobre heredar la vida eterna? Jesús dijo, si quieres ser perfecto, ve y ven y sígueme. La imperfección que Cristo estaba señalando se dijo que era una cosa de falta. En Marcos 10, versículo 21. Por lo tanto, si permitimos que la Escritura interprete la Escritura, podemos ver cómo una imperfección de este tipo es una falta de plenitud de arrepentimiento y fe en el Evangelio que resulta en la condenación. Una imperfección característica del arrepentimiento que es debidamente advertida porque los hombres ricos están muy inclinados a despreciar la cruz de esta manera. Este tipo de predicación sobre el arrepentimiento y la fe es importante tanto para los pecadores como para los santos. Sin embargo, cuando la palabra griega para perfección se traduce como maduro, madurez o edad plena, los intérpretes apresurados suponen que Dios está hablando de los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, que son solo infantes recién nacidos en la fe, que necesitan algún tiempo para crecer y madurar para ser más espirituales. Por supuesto, esta es la misma manera en que los predicadores excusan el pecado del cristiano carnal,
mientras abogan por la tolerancia de tales en el verdadero cristianismo, viendo que los cristianos carnales en Corinto fueron llamados infantes en Cristo, en 1 Corintios 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora podéis, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? Recuerden, con respecto a todo el discurso de Pablo en cuanto a la infancia espiritual y la madurez en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 4, él enfatizó repetidamente su incapacidad de hablar a los bebés sobre las cosas espirituales de la sabiduría de Dios solo porque no eran maduros o perfectos. Esto es porque la infancia espiritual es la reducción de los verdaderos creyentes a un estado de ceguera y oscuridad espiritual con respecto a la conciencia al caer en el pecado, como se ilustra en Romanos capítulo 2, versículo 19 al 20. En otras palabras, se trata de una necedad embrujadora que estupefacta a los pródigos, al robarles la capacidad de discernir con sentimiento el bien y el mal. El paralelismo que se establece es obvio. Todos los padres saben que los recién nacidos no tienen conocimiento del bien ni del mal. Por lo tanto, concluyentemente, que el lector entienda que ni los infantes espirituales ni los físicos saben rechazar el mal y elegir el bien. El profeta Isaías confirma este punto. Solo los que son destetados de la leche pueden comprender la sabiduría y el conocimiento de Dios al llegar a entender la doctrina. El mismo problema existía entre los hebreos según el discurso de Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 6. Una vez más, Pablo se lamenta de su incapacidad de hablarles como lo haría por las mismas razones. En sentido figurado, por su confinamiento a la leche como un bebé. Y en sentido espiritual, por la presencia ensordecedora de la carnalidad en sus vidas que los hace sordos de oído. Recuerden que Jesús no tenía cosas buenas que decir sobre los que oyen pesadamente. No obstante, si estos cristianos hebreos fueran de edad plena o maduros, Pablo reconoce que serían capaces de discernir la sabiduría de Dios. Sin embargo, para llegar a la perfección o madurez, los cristianos desviados necesitarían ser restaurados a Cristo a través del arrepentimiento de las obras muertas y la fe hacia Dios. Y Pablo ni siquiera sabe si Dios ciertamente permitirá esto, aunque ciertamente esto significaría una pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque es posible que los verdaderos cristianos caigan, lo que significaría que es imposible renovarlos de nuevo para el arrepentimiento. ¿Podemos estar seguros de que no hay tal cosa como un cristiano carnal en el verdadero cristianismo? Sí, por lo menos en el sentido de que estos individuos han abandonado el arrepentimiento y la fe en el Evangelio y por lo tanto están vencidos con grados condenables de carnalidad, como 5 de las 7 iglesias de la provincia de Asia en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Para ser verdaderamente cristianos y escapar de la condenación del infierno, necesitarían experimentar un arrepentimiento característicamente bíblico y mantenerlo hasta el final. Por lo tanto, Jesucristo y los apóstoles los llamaron de nuevo a la perfección o madurez, al igual que todos los profetas de la antigüedad llamaron a los judíos de nuevo a la plenitud de corazón en amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. De hecho, la única razón por la que Dios ha dado a la iglesia predicadores es para el perfeccionamiento de los santos, para que todos los que son perfectos o maduros permanezcan así hasta el final, o para que los que eran perfectos y cayeron en la infancia fueran restaurados y volvieran a ser perfectos hasta el final. Pablo demuestra la intensidad de esta pesada carga en el cierre de la segunda epístola a los Corintios debido a la frecuencia con la que se desviaban. Asimismo, hace apelaciones similares a los filipenses desviados con respecto a la regla de los perfectos maduros que todos deben seguir para vencer a los enemigos de la cruz. Por último,
Considerando el hecho de que la ESV o la NASB utilizan la palabra irreprensible en el Antiguo Testamento, donde la KJV utiliza perfecto para Job, Noé, Abraham, David y Asa, le interesaría saber cómo la KJV utiliza la palabra irreprensible en el Nuevo Testamento. Aunque la KJV no usa la palabra irreprensible de la misma manera que la ESV y la NASB en el Antiguo Testamento, la palabra irreprensible se usa en correlación con las contrapartes griegas de perfección en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando la palabra inglesa culpa se usa en el Nuevo Testamento, o un derivado de ella, es empleada por Dios para enseñarnos cómo identificar o discernir si la fe de los verdaderos cristianos en el Evangelio es aceptable para Dios. Este tema del discernimiento es un punto focal del juicio divino en las epístolas. Por lo tanto, los términos específicos han sido autorizados por Dios para comunicar a la iglesia si alguien ha sufrido un retroceso fatal de la fe en Jesucristo. Al instante, en el momento de la conversión, los verdaderos cristianos son irreprensibles ante Dios por medio de la operación del Evangelio. Y por medio de un proceso de santificación, Dios promete confirmar a todos los santos hasta el fin de que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al caer en el pecado de los verdaderos cristianos, deben ser confrontados. Así como Pablo confrontó a Pedro cuando cayó en pecado en Antioquía. Pablo dijo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba caminando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. En consecuencia, Pablo advirtió tanto a los creyentes de Filipos como a los de Tesalónica sobre la necesidad de ser encontrados irreprochables o sin culpa ante Dios. Al igual que Pedro a los santos dispersos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Claramente la comprensión apostólica de lo que significa ser culpable ante Dios es armoniosa en todos los casos. Los apóstoles estaban anticipando la llegada del juicio divino sobre los verdaderos cristianos en el día de Cristo, o en el día de Dios, que Pablo dice que es en la venida de nuestro Señor Jesucristo, un tiempo cuando la fe de cada santo individual es discernida y juzgada con finalidad basada en los frutos, obras. Por lo tanto, Dios quiere que los verdaderos cristianos sepan si están obteniendo un buen testimonio o si Jesucristo tiene unas pocas cosas contra ellos. Los primeros individuos son irreprochables, intachables, irreprensibles y sin ofensa, mientras que los segundos son culpables, en falta y reprensibles como infractores del Evangelio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?